Revelado, millonario impactado descubre a Mesera y sus 3 increíbles hijas idénticas a él. Alejandro miraba por la ventana del café mientras sorbía su café negro, ajeno al bullicio a su alrededor. Había construido un imperio, cada ladrillo asentado con la soledad de las noches en vela, la presión del éxito y el eco de risas que alguna vez llenaron su hogar. La amargura le apretaba la garganta. Se preguntaba si todo su esfuerzo había valido la pena. Con sus 45 años, los millennials que tanto criticaba lo veían como un viejo, un obstáculo en su camino al progreso. Pero, ¿qué sabían ellos de la vida? La presión del éxito lo había vaciado, y la soledad lo carcomía. Una mañana, su mirada se cruzó con la de Clara, una mesera de 30 años cuya sonrisa parecía desafiar la penumbra del café. Su risa vibrante iluminaba el lugar, y, al mismo tiempo, se colaba en el rincón más oscuro de su alma. ¿Podía ser posible que en medio de su vacío emocional, esa mujer pudiera ser el antídoto que necesitaba? Mientras ella se movía entre las mesas con gracia, Alejandro sentía que su corazón se aceleraba. Era una locura. ¿Cómo podía sentirse atraído por alguien de un mundo tan diferente al suyo, que luchaba por mantener a sus 3 hijas? Cada día iba más, y cada conversación se tornaba un hilo invisible que lo unía a ella. Clara hablaba con orgullo sobre sus hijas. Describía sus sueños de pintoras y bailarinas en un barrio donde las sonrisas eran un lujo escaso. Aquellas pequeñas, con sus risas y sueños, lo hacían replantear todo lo que había creído sobre el éxito. Mientras ella relataba, él no solo escuchaba, también se veía a sí mismo reflejado en cada historia. Era un abismo profundo. La risa de las niñas se resonaba como un eco de lo que él había perdido en el camino del éxito. Un día, mientras Clara compartía su lucha por brindar un hogar digno, algo en Alejandro se quebró. Descubrir que, aunque tenía millones, su vida carecía de verdadero significado. Su mente se debatía entre su mundo empresarial y el suyo. La ambición por un futuro brillante frente a la lucha diaria de una madre, que enfrentaba un sistema que parecía estar en su contra. Ella podría estar atrapada, pero su independencia brillaba más que cualquier trofeo brillante que él pudiera poseer. La presión aumentaba, y el dilema se intensificaba. ¿Debería comprometer su éxito por una vida auténtica? Se preguntaba si tenía el coraje de dar un paso hacia lo desconocido, hacia el amor, hacia algo que lo haría verdaderamente feliz. Pero en cada posibilidad, un presentimiento oscuro se cernía sobre él, un miedo a perder el control. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. La tensión se volvió insoportable. Un concurso de talentos se acercaba, en el que las hijas de Clara se presentarían. Alejandro sentía que era el momento de actuar, de hacer una diferencia en sus vidas. Pero, ¿cómo cambiaría eso el rumbo de su propio destino? Mientras se imaginaba apoyándolas, una sombra se cernía en su mente. ¿Qué pasaría si el peso de su éxito le dejaba irremediablemente solo? La escena se tornó en un torbellino de emociones y recuerdos no resueltos. La noche antes del concurso, mientras contemplaba a las niñas dibujar con fervor, comprendió la enormidad de su decisión. Una imagen de Clara y sus sueños, junto a sus propias ambiciones, chocó con una fuerza devastadora. La ansiedad lo abrazaba. En ese instante, supo que la vida estaba por dar un giro inesperado, y la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Pero un mensaje inesperado llegó a su teléfono, interrumpiendo su profundo pensamiento. ¿Qué pasará ahora? ¿Estará dispuesto a arriesgarlo todo por quienes han reavivado su espíritu? La intriga permanecía, y el futuro se cernía incierto. La pantalla de su teléfono iluminó su rostro en la penumbra de aquella noche cargada de emociones. Era un mensaje de su antiguo socio, un recordatorio del pasado y de un tiempo en el que el negocio era su única pasión. Alejandro, tenemos que hablar. Hay un gran proyecto en juego, y tu presencia es crucial. Sus dedos temblaron sobre la pantalla. Por un lado, el impulso de volver a ese mundo que conocía, por el otro, la imagen de Clara y sus niñas,
que se había convertido en un refugio inesperado. La obsesión por el éxito había sido su sistema operativo durante años, un motor que lo había mantenido en marcha incluso cuando su humanidad se desvanecía lentamente. Pero ahora, en esta bifurcación, enfrentaba un dilema que lo desgarraba: el significado del sacrificio. ¿Iba a dejar a un lado a alguien que representaba una posibilidad de redención por un proyecto que nunca le había traído felicidad real? Era evidente, y lo sabía: para avanzar, debía decidir entre la inflación de su ego o la búsqueda de un propósito genuino. Con un profundo suspiro, apagó el teléfono. Ningún trato podría ofrecerle lo que aquella pequeña familia ya le proporcionaba. Se levantó, decidido a dar un paso hacia adelante. Emprendería algo nuevo, algo que no se tratara solo de fines económicos. Apostar por el talento de las pequeñas era también la oportunidad de descubrir su propio potencial. Era como si de repente su vacío encontrara sentido al proyectarse en el futuro de Clara y sus hijas. Al día siguiente, Alejandro le propuso a Clara una idea que había estado gestando mientras su corazón palpitaba. «Quiero ayudar a tus hijas a conseguir lo que merecen. Quiero asesorarlas en su arte, financiar sus sueños. No como un jefe, sino como un guía, un aliado». Su voz temblaba con nerviosismo. El miedo a ser rechazado le invadió, pero también una luminosa esperanza. Clara lo miró, quien no solo era una madre, sino una mujer de carácter y determinación inflexible. ¿Por qué harías eso? ¿Por empatía? ¿Por qué no te importa lo que otros puedan pensar?, preguntó, desconcertada. En su incredulidad, estaba encubierta la desconfianza que desnudaba un negocio y una interacción que podría oscurecer lo que había empezado a florecer entre ellos. Alejandro se dio cuenta de que su propósito no era solo un acto generoso, era un acto de valentía. Sentir que estaba dispuesto a abrirse a una conexión emocional lo exponía a un grado de vulnerabilidad que antes había esquivado. «Porque me encuentro a mí mismo a través de ellas», respondió, su voz firme. «No hay un motivo más grande que el deseo de aprender y crecer de un modo que nunca he permitido. Quiero que entiendan que sus sueños son posibles, que tienen un valor enorme». Las palabras resonaban en el aire, revelando una faceta de él que había estado oculta durante demasiado tiempo. El peso de su trayectoria empresarial se aligeraba al ser valioso en un contexto diferente. Las palabras emergieron como una oferta de renacimiento. Pero Clara, con una mirada intensa, lo confrontó: «¿Y qué hay de ti? ¿Qué sacas de esto realmente? No dejes que tu ego se interponga en este camino, Alejandro». Esa pregunta, simple pero penetrante, lo dejó inquieto. Comprendía que el reconocimiento del propio interés era parte esencial del crecimiento. Esa noche, mientras se iba a dormir, sus pensamientos danzaban entre la incertidumbre de sus intenciones y la posibilidad de forjar algo auténtico. Su futuro ya no se definiría solo con números en un balance. Tenía una misión, y a pesar de la polaridad del dilema entre la ambición y la empatía, una determinación firme empezaba a formarse en su interior. Al llegar el día del concurso, Alejandro se encontró en una encrucijada. ¿Sería capaz de permanecer al lado de Clara y sus hijas, enfrentando no solo el juicio de los demás, sino sus propias inseguridades? La multitud de hombres de negocios de su pasado se había convertido en un eco distante, y en su corazón palpitaba un nuevo camino, pero antes de tomar la decisión final, un giro inesperado lo sorprendió. Un viejo amigo, ahora convertido en un acérrimo rival, apareció antes del concurso, con intenciones turbas que podrían amenazar no solo su vínculo con Clara, sino también la posibilidad de un futuro que apenas comenzaba. La tensión cargaba el aire. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar? La pregunta resurgió, clamando por respuesta. El próximo paso podría redefinirlo todo, pero la batalla entre el antiguo él y el nuevo Alejandro apenas comenzaba. La presión crecía a su alrededor, como si el aire mismo se volviera más denso. Alejandro observó a su rival, un hombre que había dejado una huella obscura en su carrera. Si bien su antiguo socio había dejado claro que necesitaba su experiencia para el nuevo proyecto, el rostro de su rival emanaba una seguridad que lo desestabilizaba. La incertidumbre que antes acompañaba sus pensamientos ahora era un grito ensordecedor. Debía actuar, pero no sabía cómo. «Esto es por las niñas», se recordó a sí mismo repetidamente, intentando encontrar un ancla en su turbulenta mente. En su camino hacia el escenario, cada paso resonaba con el eco de sus decisiones pasadas. Había dejado un mundo que lo valoraba por su éxito y su poder, y ahora se enfrentaba a un futuro que dependía de su capacidad para abrazar la vulnerabilidad. La visión de Clara y sus hijas lo motivaba, recordándole que era verdaderamente importante,
no se trataba de él, sino de permitir que otros brillaran. Sin embargo, la sombra de su rival parecía un recordatorio constante de lo que podría perder. El concurso no era simplemente un evento común, era un campo de batalla emocional donde cada decisión tendría consecuencias en su vida y en la de aquellos a quienes se había comprometido a apoyar. Al mirar a su alrededor, la multitud no representaba el juicio de sus antiguos colegas sino una comunidad que anhelaba ver nuevas luces. Sin embargo, un silencio incómodo lo acompañaba, como si todos esperaran a que él hiciera la primera jugada. La presión crecía, un dolor latente que apenas podía ignorar. ¿Qué valor tienen sus sueños?, repitió la pregunta de Clara en su mente. Sentirse expuesto, vulnerable ante la posibilidad de arruinarlo todo, era aterrador. Pero al mismo tiempo, había una chispa de desafío que lo impulsaba hacia adelante. Alejandro había estado atrapado en su propia historia durante demasiado tiempo, su éxito no debía ser la única historia que contara. Ahora, en este nuevo capítulo, había espacio para la transformación. Tomando una profunda respiración, se dio cuenta de que todo lo que había vivido, las lecciones duras de su carrera, lo habían llevado a este instante. Al enfrentarse a su rival, una revelación lo sacudió: no solo estaba midiendo su capacidad para ser un líder, sino también su disposición para ser humano. Esos tres rostros idénticos de las niñas, su alegría inocente y su desafío artístico, eran un reflejo directo de lo que Alejandro había olvidado en su transitar como empresario, la autenticidad. De repente, el escenario se iluminó de nuevo, trayendo consigo una claridad inesperada. Habría que tomar una decisión: regresaría a una vida que le ofrecía seguridad a través del éxito personal, o se arriesgaría a exhibirse como una figura de apoyo genuino. Caminó hacia el centro, y su corazón latía al compás de sus pensamientos. Se plantó firme, dispuesto a dar la cara, no solo ante la multitud, sino también ante sí mismo. Hoy no se trata de mí, murmuró en voz baja, pero su determinación resonaba en su interior. Pero en ese instante de autodescubrimiento, la puerta se abrió de golpe. ¿No te lo dije? Todo esto es una trampa, murmuró su rival, acercándose con una sonrisa burlona. Alejandro sintió un frío recorrerle la espina dorsal. La confrontación era inminente, una batalla que iba más allá de un simple concurso. Se trataba de definir quién sería realmente Alejandro en esta nueva vida. La tensión se acumulaba, y la respuesta que había estado buscando emergía en su mente como un grito de guerra. No todo estaba decidido. El siguiente paso podría cambiar su destino para siempre. La decisión estaba al alcance de su mano, pero el eco del pasado y el futuro colisionaban con fuerza. Tenía que actuar, y rápido. ¿Sería capaz de mantenerse firme frente a la provocación y cumplir con su promesa, o sucumbiría a las viejas tentaciones? La respuesta se acercaba rápidamente, y el momento crucial ya estaba aquí. Con el rostro de su rival a pocos pasos, Alejandro sintió como la confianza que había empezado a construir se desvanecía. Los recuerdos de su antiguo yo, un hombre obsesionado con los premios y el prestigio, invadieron su mente. Esa versión de él no habría dudado en hacer lo que fuera necesario para ganar, incluso a costa de otros. Pero ahora, con Clara y las niñas como su motivación, su visión estaba cambiando. Todo está en juego, pensó, mientras las palabras de su rival resonaban en el aire. La trampa. Esa palabra lo recordó de inmediato a sus viejos patrones, a las sombras del pasado que amenazaban con arrastrarlo de regreso. Mientras su adversario esbozaba una sonrisa despectiva, Alejandro se preguntó si realmente había dejado atrás al hombre que manipulaba y utilizaba recursos sin importarles el costo. Inspirado por la imagen de sus hijas mirándolo desde la primera fila, esa esperanza inquebrantable lo encendió. Quería ser un ejemplo, no solo para ellas, sino también para todos aquellos que, como él, habían estado en la cúspide de la avaricia. La autenticidad se había convertido en su nuevo norte. Se dio cuenta de que aquellas tres caras reflejaban su propia lucha, su búsqueda por ser alguien distinto, alguien que no temía mostrarse tal cual era. Un nuevo aire se apoderó de él, la adrenalina fluyó, elevando su determinación. Visualizó el escenario como un espacio donde las palabras podrían, de verdad, hacer la diferencia. La pregunta persignante seguía presente: ¿qué valor tienen sus sueños? Pero ahora, la respuesta se materializaba en su interior. Tenía que dar un paso adelante, no solo a huey del miedo, sino hacia la construcción de un futuro que pudiera incluir a esa figura compleja que era. Alejandro se volvió a su rival, encarándolo de frente. No me importa si esta es una trampa, pronunció con voz decidida, porque no pienso jugar según tus reglas. El silencio se hizo en la sala,
El eco de sus palabras reverberó entre los espectadores. Era un momento de verdad, un punto de inflexión. Esa respuesta resonó en su interior como un efecto dominó. La liberación de años de autoengaño lo llenó de claridad. Ahora comprendía que su verdadero desafío no radicaba solo en enfrentar a su rival sino en enfrentarse a sí mismo. Las decisiones que había tomado a lo largo de su vida lo habían llevado a este lugar, y la posibilidad de tomar un nuevo camino se ofrecía ante él como una oportunidad dorada. Mientras la multitud contenía la respiración, Alejandro empezó a exponer su visión. Las palabras fluían con la sinceridad que había estado repeliendo durante tanto tiempo. Habló de sus hijas, de la visión de un futuro donde se promovería no solo el éxito individual, sino el apoyo mutuo. Describió un mundo donde el verdadero éxito se medía en la capacidad de nutrir el talento de otros, donde ayudar a los demás a crecer era la verdadera victoria. La respuesta de su rival no tardó en llegar. Con una burla que caló hondo, interrumpió sus pensamientos. ¿De verdad crees que tus sueños pueden competir con el poder real? La provocación, en lugar de llenarlo de desánimo, actuó como un catalizador. Algo dentro de él se encendió, la determinación lo envolvió. No podía volver atrás. En ese momento, había decidido aferrarse a su nueva identidad. Sabía que cada acción contaba y que tenía que luchar para demostrar que su visión era mucho más poderosa que cualquier ataque personal. Pero el verdadero desafío recién comenzaba. Mientras la mirada de la multitud se mantuvo fija en él, Alejandro percibió una nueva pregunta surgiendo en su mente. ¿Sería suficiente su discurso, o necesitaría demostrar su valor en una confrontación directa con su rival? La incertidumbre y el desafío flotaban en el aire. Solo había un camino hacia adelante, y estaba a punto de embarcarse en una lucha que podría definir su destino. La tensión vibraba en el aire mientras Alejandro se preparaba para enfrentar la dura realidad que se cernía sobre él. El desafío que había decidido aceptar no era simplemente una cuestión de ganarse el respeto de la multitud o de enfrentar a su rival. Era, por encima de todo, un viaje hacia lo desconocido, un camino hacia su encuentro con un yo más auténtico. Mientras su rival sonreía con desdén, Alejandro se centró en la idea de confrontación directa. Sabía que su visión, aquella que había comenzado a gestarse en su interior, requería no solo palabras, sino acciones concretas. Las primeras serpientes de duda empezaron a deslizarse por su mente. ¿Y si su rival tenía razón? ¿Y si los sueños eran solo eso, sueños sin sustancia? Pero su instinto le decía que la auténtica batalla no era contra la burla externa sino contra las inseguridades que había dejado que se arraigaran en su psique. Se respiró hondo y recordó las enseñanzas de Clara, quien siempre le había instado a desafiar el statu quo y a encontrar fuerza en las vulnerabilidades. ¿Cómo puedo demostrar que el verdadero poder reside en la conexión, en la colaboración, aquí y ahora?, se preguntó, reconociendo que cada palabra, cada gesto, debía enmarcar su nueva identidad. Ya no serían palabras vacías lanzadas al aire para llenar el espacio, debían ser un puente hacia un cambio real. Con un gesto decidido, Alejandro se dirigió nuevamente a su adversario. Se sintió extrañamente seguro. La mirada de la multitud, lejos de intimidarlo, lo impulsaba. Tu poder no se mide por el miedo que siembras, sino por la capacidad de inspirar a otros, afirmó, tomando la decisión de no dejarse provocar. Las primeras filas de asistentes parecían inclinarse, anhelando ver qué más tenía que decir. Momentos después, a medida que continuaba su discurso, comenzó a visualizar el impacto que sus palabras podían tener más allá de la sala. No solo hablaba por él, sino por todos aquellos que habían carecido de voz en sus propias luchas. Sentía un torrente de energía por el camino que había elegido. Si había algo que su experiencia como exmillonario le había enseñado era que el verdadero poder se encontraba en la capacidad de crear un cambio positivo en la vida de las personas, pero bajo esa euforia también anidaba un miedo latente. ¿Qué pasaría si todo este esfuerzo se desmoronaba en un instante? Las dudas acechaban como sombras, y la pregunta persistente se instaló de nuevo en su mente. ¿Era realmente suficiente un discurso para desafiar la narrativa impuesta por su rival? En ese momento crítico, comprendió que las palabras sin acción son como flujos de aire vacíos, incapaces de mover montañas. La mirada de su rival se volvió amenazante, reflejando una arrogancia que solo avivó su determinación. Alejandro sabía que no podía simplemente esperar a que el cambio sucediera. Tenía que demostrar su valor de una manera palpable, y no permitir que otros transformaran su aspiración en fracasos. La lucha contra su antiguo yo estaba lejos de haberse cerrado. Así, el camino se volvió claro ante él. Hacía falta más que ver a sus hijas como inspiración. Quería que ellas presenciaran su transición en tiempo real,
que vieran cómo un sueño se convertía en una acción tangible. Era el momento de tomar el control y de manifestar aquella nueva visión que comenzaba a formarse, concretando su futuro en una realización palpable. Con cada palabra que pronunciaba, Alejandro había empezado a desdibujar la línea entre su pasado y su futuro. Necesitaba un plan, una estrategia que no solo convenciera a los presentes, sino que, de algún modo, lo llevara hacia un enfrentamiento directo con su rival. La contemplación de un desafío final se volvió inminente en ese momento. Aunque ya no era un hombre obsesionado con la victoria a cualquier costo, Alejandro sabía que la resistencia de su rival exigía reflexión y acción. Tenía que crear espacio para una confrontación que definiría no solo su futuro, sino también cómo sería recordado. El siguiente paso sería crucial y cada decisión requeriría la máxima claridad. ¿Estaba listo para ese inminente enfrentamiento que se acercaba? La sala parecía contener el aliento, la anticipación palpable en el aire. Las horas posteriores al discurso se convirtieron en una tormenta dentro de Alejandro. Después de haber compartido su visión, el eco de sus palabras fluctuaba en su mente, resonando con una claridad insospechada. Cada afirmación había sido un ladrillo en la construcción de su nuevo yo, pero la verdad es que aún se sentía frágil, como una estructura a medio edificar en la que podría colapsar con la mínima sacudida. Mientras se retiraba a su oficina, Alejandro se detuvo a contemplar las decisiones que había tomado. Había desafiado a su rival, sí, pero eso era solo el inicio. En su respiración se entrelazaba una mezcla de ansiedad y determinación. Era evidente que los grandes cambios requieren grandes acciones y él debería encontrar el modo de llevar sus ideas a la práctica. Se preguntó, ¿cómo puedo transformar este momento revelador en un movimiento auténtico? Las imágenes de sus hijas se entrelazaron en su mente. Las recordaba jugando, riendo, encantadas por un mundo lleno de posibilidades. Quería que ellas entendieran que el fracaso no es el fin, sino parte del viaje hacia la realización. Este deseo profundo de ser un modelo a seguir lo empujaba hacia adelante, así que comenzó a trazar un plan. Un plan que no solo incluiría palabras retóricas, sino acciones concretas y medibles. Se sentó frente a su computadora, absorto en el proceso de consolidar sus pensamientos. Cada acción que consideraba debía tener el peso suficiente para conectar con otros, para inspirar a quienes lo rodeaban. Se preguntaba cómo podía invitar a esas personas, a menudo olvidadas por el ruido cotidiano, a compartir su voz. Con cada idea que apuntaba, sentía que las dudas se desvanecían, desplazadas por la reafirmación de su propósito. Mientras desarrollaba su estrategia, recordó la experiencia que había tenido como emprendedor. El recorrido siempre había estado plagado de dudas, y con cada fracaso había encontrado una lección. Ahora se trataba de aplicar ese aprendizaje en un contexto nuevo. Esta era su oportunidad de fundar algo más impactante que su antiguo imperio financiero. Al contemplar las palabras que estaba por publicar en su blog, notó cómo poco a poco la angustia se recubría de empoderamiento. Cada frase que tecleaba ya no solo era un intento de encajar, sino un llamado a la autenticidad. Su mensaje se transformaba en un bálsamo, capaz de sanarlo a él y a otros al mismo tiempo. Había decidido que su historia personal de reinvención no permanecería oculta. Él compartiría cada aspecto del camino, desde las caídas hasta las victorias. No obstante, la sombra de su rival continuaba presente, retando constantemente su progreso. Alejandro sabía que debía prepararse para el conflicto inevitable que se acercaba. Se decía a sí mismo que quizás un enfrentamiento no era únicamente una confrontación física, sino una prueba de su propia evolución. ¿Cómo había cambiado desde aquellos días donde la incertidumbre lo paralizaba? Podría exhibir su vulnerabilidad como una fortaleza y no como una debilidad. Decidido, tomó un bolígrafo y comenzó a esbozar una carta dirigida a su rival. No sería un mensaje de desafío vacío, sería un llamado a la transformación. Con cada palabra, su confianza crecía. Ya no se trataba de ganar. Se trataba de redefinir el significado de la victoria. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarlo cara a cara? ¿Cuánto de su antiguo yo había dejado atrás? En ese instante, comprendiéndose más que nunca, Alejandro supo que la preparación era clave. Podía elegir seguir adelante, enfrentar el desafío o dejarse vencer por el miedo. Mientras cerraba su computadora, una resolución firme se apoderó de él. El próximo paso sería decisivo. No solo se enfrentaría a su rival, sino que se confrontaría a sí mismo, a su historia y a lo que realmente significaba para él ser un hombre renovado. El aire pareció inquietarse, como si anticipara lo que estaba por venir. ¿Qué revelaciones más profundas le aguardaban en esta confrontación?
¿Final? ¿Sería capaz de consolidar su transformación o se vería arrastrado de nuevo a su viejo yo? La sala se llenaba de murmullos en su mente. Alejandro estaba listo para descubrirlo. Alejandro se despertó con una sensación de inquietud instalándose en su pecho. Sabía que el día traía consigo la carga de decisiones cruciales. Era un día que prometía reconfigurar su vida, pero también le enfrentaría a su mayor temor, el fracaso. A medida que se preparaba, se miró en el espejo con la determinación de quien comprende que el espejo puede reflejar tanto sus fortalezas como sus debilidades. Un hombre renovado, un hombre que estaba dispuesto a desafiar su propia inercia. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de un silencio inusual. Sus colegas, quienes una vez fueron un público cautivado por su éxito, ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Alejandro sintió el peso de sus miradas, y en su interior se desató un debate. ¿Debería ocultar su transformación o permitir que su vulnerabilidad se mostrara? Sin pensarlo demasiado, decidió abrirse. En una reunión impromptu, se dirigió a ellos. Compartió su reciente viaje de autodescubrimiento, sus miedos e inseguridades, y cómo cada uno de esos sentimientos era parte de su crecimiento. Aunque él había sido el líder en el pasado, esta vez se presentaba como un compañero vulnerable, dispuesto a escanear el panorama desde una perspectiva diferente. Lo que buscaba era inspiración, y la esencia de su transformación no podía ser solo personal, debía ser comunitaria. Mientras hablaba, observó cómo algunos rostros se iluminaban, como si sus palabras resonaran con ecos de experiencias ajenas. Era un momento de conexión. El diálogo se volvió más fluido y menos estructurado. Los colegas comenzaron a compartir sus propias luchas y aspiraciones, creando un espacio donde el diálogo genuino florecía. Era nuevo para él, este intercambio honesto, y se sintió renovado con cada confesión. No obstante, a medida que se deslizaba el tiempo, su mente regresaba a su rival. Sin embargo, esta vez, en lugar de permitir que el temor lo dominara, utilizó esa energía para fortalecer su resolución. Se preguntó cómo podría hacer que la confrontación no fuera solo un enfrentamiento, sino un espacio de aprendizaje y crecimiento. Tenía que preparar una entrega que no solo fuera para ganar, sino para mostrar su verdadero yo, el que había emergido del caos. Así que se sentó de nuevo frente a su computadora, en el mismo espacio donde había empezado a trazar planes. Sus dedos volaban sobre el teclado, y una nueva carta empezaba a tomar forma. Decidió que sería un mensaje claro y sincero, donde abordaría la rivalidad como una oportunidad de crear un diálogo en lugar de un conflicto. Ya no deseaba ver al otro como un adversario, sino como un espejo que lo retaba a ser mejor. Su ambición ya no era la victoria por sí misma, sino el impacto que pudiera tener en otros. Al finalizar la carta, sintió un peso levantarse de sus hombros. Había logrado modificar el enfoque de su lucha interna, llevándola al terreno de la colaboración y el crecimiento mutuo. Para él, este nuevo giro era la esencia de su evolución. No se trataba solo de él, sino de cómo su transformación podía inspirar cambios en quienes lo rodeaban. Con una mezcla de incertidumbre y emoción, se levantó de su escritorio. Era el momento de llevar su mensaje. Tardar tanto en enviar la carta le había permitido no solo afinar la entrega, sino también clarificar sus intenciones. Con cada paso hacia la sala de su rival, sentía que los ecos de su pasado se desvanecían, dejando espacio para nuevas verdades. Al abrir la puerta, se detuvo un momento para respirar profundamente. Las realidades que se le presentaban eran muchas, pero él había elegido el camino de la transparencia y el crecimiento. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente, como un hilo conductor que guiaba su camino: ¿qué tan receptivo sería su rival al mensaje de cambio que llevaba consigo? Con cada latido, la tensión crecía. Estaba a punto de cruzar un umbral no solo hacia una respuesta, sino hacia un nuevo capítulo en su vida. La puerta se abrió con un leve chirrido, y Alejandro cruzó el umbral, encontrándose cara a cara con su rival. La sala, iluminada por una luz tenue, parecía estar envuelta en un aire de expectativa. A medida que sus miradas se encontraban, sintió una mezcla de nervios y determinación. Este era el momento en el que debía demostrar que su cambio era genuino, que no era solo un discurso vacío. ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí? La voz de Marco, su oponente, sonó incrédula, pero había un matiz de curiosidad en su tono. Alejandro respiró hondo y, en ese instante, entendió que debía mantener su enfoque. No podía dejar que el viejo resentimiento aflorara. Vine aquí porque creo que hay algo que necesitamos discutir, comenzó Alejandro, intentando proyectar serenidad.
Por un breve segundo, las dudas amenazaron con nublar su juicio. Realmente creía que era posible que las tensiones entre ellos pudieran transformarse en colaboración. A medida que explicaba su nueva perspectiva, los recuerdos de las viejas disputas se deslizaban por su mente como sombras remotas. Había estado tan atrapado en su deseo de superar a Marco que había olvidado el valor de la comunidad y del trabajo en equipo. Su rival no era un enemigo, era, simplemente, otro profesional que luchaba en el mismo terreno. Sus palabras, cargadas de honesta vulnerabilidad, parecían resonar en el aire como ecos de una verdad ineludible. Marco escuchaba con atención, y Alejandro notó cómo su expresión cambiaba lentamente, pasando de la incredulidad a la consideración. Este pequeño avance lo impulsó a continuar. Quiero que trabajemos juntos en este proyecto. No como adversarios, sino como aliados. Creo que podemos crear algo más grande de lo que cada uno podría lograr individualmente. El silencio que siguió a su propuesta fue ensordecedor. Alejandro sintió como el sudor comenzaba a emerger en su frente, sintiendo la ilusión de haber cometido un error. Pero entonces, Marco rompió ese silencio con una risa seca. ¿Así que esto es un intento de reconciliación? ¿Después de todo lo que ha pasado? Las palabras de Marco lo golpearon, y la incredulidad se transformó en un desafío más profundo. Alejandro debía sostener su visión, no permitir que el escepticismo lo desbordara. No se trata de olvidar lo que ha pasado, replicó con firmeza. Se trata de aprender de ello. He cambiado, Marco, y quiero que tú también puedas ver la oportunidad que se encuentra aquí. La mirada de Marco se endureció, pero no del todo. Algo en la sinceridad de Alejandro provocó una chispa de duda. Cada segundo que pasaba sin una respuesta clarificaba la esencia de su propia transformación, ser auténtico y enfrentar la incomodidad. Más que una reacción buscada, necesitaba crear un espacio donde ambos pudieran explorar opciones. Se sentaron, y Alejandro decidió que no podía esperar a que Marco respondiera. Comenzó a dibujar ideas en una hoja de papel, bosquejando su visión para el proyecto. Con cada palabra, se sentía más seguro de su propósito. Las luces de la sala destellaban como miradas de comprensión entre ellos, y comenzaba a percibir un cambio en el ambiente. Pasados unos minutos, Marco se inclinó hacia adelante, y Alejandro pudo leer una mezcla de escepticismo y curiosidad en su mirada. Podría parecer interesante, pero... El interruptor en su mente era evidente. ¿Y si no funciona? ¿Qué pasa si te dejas llevar por tu apertura y termina en fracaso? Esa pregunta caló hondo en él. Aún así, sucedió algo inesperado dentro de Alejandro. La conversación no giraba solo en torno al miedo al fracaso, sino también a lo que realmente significaba arriesgarse. Tal vez, el verdadero fracaso es no intentar, contestó, dejando escapar una sonrisa cautelosa. Pero si seguimos así, ¿nunca lo sabremos? Marco se quedó en silencio, reflexionando. La tensión en el aire mantenía la atmósfera cargada. Alejandro podía sentir que algo se estaba gestando entre ellos, pero era frágil. Esa incertidumbre lo empujaba a un terreno nuevo. ¿Sería realmente capaz de construir un puente? En lugar de un muro, el desafío que había lanzado resonaba en su mente como un tambor insistente. Las palabras habían creado una fisura en su relación profesional, comenzando a deshacer la historia de rivalidad. Sin embargo, era evidente que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Mientras los segundos se alargaban, el futuro se desdoblaba delante de ellos como una expansión de posibilidades. Pero aún había una pregunta que flotaba insistente en el aire: ¿podría Alejandro convencer a Marco de unirse a este nuevo viaje? Con el corazón latiendo aceleradamente, se preparó para lo que podría ser la respuesta decisiva, consciente de que este momento marcaría su camino hacia adelante. Alejandro observó a Marco, que parecía sumido en sus pensamientos, y sintió como la presión del momento lo envolvía. Era una prueba de su capacidad para permanecer en calma ante la incertidumbre. Durante años, se había debatido entre el deseo de demostrar su valía y el profundo anhelo de pertenecer a algo más grande que sí mismo. La sala oscura parecía reflejar esas luchas internas, cada sombra una representación de sus batallas personales. ¿Por qué debería considerarlo?, preguntó Marco, su voz una mezcla de desconfianza y curiosidad. Alejandro sintió que era su oportunidad. Si deseaba realmente ser un líder, necesitaba ser capaz de inspirar, de demostrar que la vulnerabilidad podría ser un camino hacia el éxito colectivo. Porque creo que tenemos un aprendizaje real que ofrecer, tanto entre nosotros como al mundo exterior.
Las diferencias que han marcado nuestra historia podrían convertirse en la base de un proyecto innovador, dijo, la convicción en sus palabras resonando más fuerte que el eco de las dudas compartidas mientras hablaba. Comenzó a visualizar el potencial de su cooperación. En lugar de ver a Marco como un rival, se esforzó por imaginarlo como un socio. Las habilidades de Marco podían complementar las suyas de maneras que nunca había considerado. Alejandro pensó en las noches en que se había esforzado en propuestas solo para ser pasadas por alto, y cómo un enfoque colaborativo podría crear algo más persuasivo y eficaz. Entiendo tus reservas, continuó, pero he aprendido que el verdadero crecimiento proviene de trabajar con otros, no contra ellos. No importa lo que haya sucedido antes, lo que cuenta es lo que decidamos hacer a partir de ahora. A medida que sus palabras salían, un cambio sutil empezó a formarse en la expresión de Marco. Era una pequeña fisura en su fachada habitual, un indicio de que quizás, solo quizás, existía una grieta por donde permitirse ver el valor de la colaboración. Alejandro se dio cuenta de que el proceso requeriría tiempo y paciencia, pero también estaba dispuesto a asumir el reto. Piénsalo, dijo repetidamente como si esas palabras pudieran seducir a Marco a la idea. Alejandro se preguntaba si estaba siendo demasiado optimista, pero ahora más que nunca, estaba determinado a atacar sus propias limitaciones. Los días en que se había dejado llevar por el resentimiento estaban terminando. Mientras esperaban, el silencio era una angustiosa conversación entre ellos. En su incapacidad para esperar, Alejandro analizó cada aspecto de la sala, el desgastado marco de la mesa, las sillas con un leve roce que contaban historias pasadas. Todo parecía reflejar la historia de la rivalidad, pero también la posibilidad de reconstrucción. Podemos crear algo que trascienda nuestras diferencias. Reflexiona sobre ello. No hablo de crear solo un producto o una propuesta, hablo de construir un legado. Un impacto. Alejandro sintió como su voz resonaba en el aire, deseando que las palabras fuesen más que un simple argumento. Eran una declaración de principios, una promesa de que su transformación era real. Marco lo miró fijamente, analizando cada palabra, cada emoción que emanaba de Alejandro. La intensidad en el ambiente creció, y sin darse cuenta, Alejandro se dio cuenta de que su propia evolución no sería solo una cuestión personal, sino que podría convertirse en un faro para otros que luchaban con rivalidades similares. Este momento no era solo sobre él, representaba la posibilidad de que otros también pudiesen lidiar con sus demonios. Sin embargo, una nueva preocupación invadía su mente. ¿Qué pasaría si Marco no estaba listo para dejar atrás el pasado? ¿Y si no encontraba la fortaleza para arriesgarse a un enfoque diferente? Mientras contemplaba esas dudas, la idea de reestructurar su relación con Marco se tornaba más complicada que nunca. La tensión aumentaba, y Alejandro sabía que el momento crucial se acercaba. Marco estaba a punto de decidir si se arriesgaría a abrirse al cambio. Sus labios se abrieron, y Alejandro contuvo la respiración, imaginando lo que significaría aceptar ese desafío. Está bien, Alejandro. Tal vez podríamos explorar esta idea, pero... La mirada de Marco mientras hablaba era profunda, y Alejandro sintió el peso de lo que vendría. Estaba claro que la respuesta no sería tan sencilla como esperaba. El corazón de Alejandro latía con fuerza, no solo ante la posibilidad de una colaboración, sino también por la incertidumbre de lo que ese camino podría deparar. La competencia, el miedo al fracaso, y el sentido de vulnerabilidad se entrelazaban en una danza compleja. Necesitaremos trazar un plan, y deberás demostrar que estás comprometido, concluyó Marco, y Alejandro percibió un desafío latente en sus palabras. Mientras ambos se preparaban para hablar más sobre sus ideas, Alejandro sabía que su evolución apenas comenzaba. Había dado un paso crucial, pero aún quedaban muchas barreras por deshacer. Estamos al borde de algo nuevo, reflexionó Alejandro, pero, ¿será este un camino hacia el éxito compartido, o nos llevará a un nuevo conflicto? La pregunta resonó en su mente mientras la conversación tomaba un giro emocionante. El camino que Alejandro había recorrido desde su encuentro con Clara y sus hijas lo había transformado de maneras que nunca imaginó. La inquietud que había sentido días antes se había evaporado, dejando apenas un sentido de propósito claro. Presentarse en el concurso no solo era el acto de apoyar a Clara y sus hijas, sino una manifestación tangible de la persona en la que se había convertido. Al mirar a las niñas, comprendió que su éxito no se medía en cifras ni en trofeos, sino en la autenticidad de las conexiones que cultivaba. Cuando llegó el día del concurso, la sala vibraba con emoción. Allí estaban Clara y sus 3 hijas, listas para mostrar su talento,
y Alejandro sentía que su corazón latía al ritmo de los sueños que habrían de florecer. Al verla sobre el escenario, cada paso dado por ella se sentía como una pequeña victoria, no solo en su vida, sino también en la suya. Su decisión de ser un mentor no fue solo un acto altruista, sino un viaje de redención en el que finalmente aceptaba su vulnerabilidad. Mientras las niñas cautivaban al público con su talento, Alejandro se sentó en la primera fila, sentía una mezcla de nervios y orgullo. En medio de esa eufórica presentación, recordó cómo había pasado gran parte de su vida queriendo triunfar solo para sí mismo. Ahora, todo tomaba un nuevo sentido. El momento se tornó aún más significativo cuando, al final de la actuación, Clara le tomó la mano. Su mirada era de agradecimiento, pero también de mutuo reconocimiento. Este no era un camino que él había recorrido solo, juntos estaban desafiando las normas, cambiando el paradigma de lo que significa el verdadero éxito. Cuando el jurado finalmente anunció a las ganadoras, la emoción llenó la sala. Las hijas de Clara fueron reconocidas por su talento, y su alegría se reflejaba en la mirada de todos. Para Alejandro, las risas y los abrazos significaron más que cualquier cifra en su cuenta de banco. En ese instante, entendió que el legado que estaba construyendo era un modelo de esperanza, y en el fondo de su ser, la satisfacción de haber elegido el camino correcto lo llenó con una profunda calma. Sin embargo, su rival, Marco, no estaba dispuesto a dejar que la historia terminara así. Se acercó a Alejandro después de la ceremonia. «Parece que has encontrado un nuevo propósito, un nuevo camino», le dijo con un tono que, aunque retador, llevaba una carga de respeto. Alejandro se sorprendió. Marco le propuso colaborar en un proyecto que impulsara tanto su éxito como el de aquellos que deseaban crecer en sus propias carreras. Las palabras resonaron en su mente como un eco de posibilidades. Así, lo que comenzó como una rivalidad se transformó en una oportunidad de potenciar otros sueños. Alejandro asumió el desafío, y en los meses siguientes, junto a Marco, lanzaron una iniciativa que brindó plataformas a artistas emergentes y emprendedores. El legado que habían construido no solo beneficiaba a sus propias carreras, sino que también abría puertas a quienes solían estar invisibles. Las tres pequeñas sonrisas que lo habían inspirado estaban ahora entrelazadas con su nueva realidad, y Alejandro se sintió más completo que nunca. Se dio cuenta de que sus antiguas ansias por el reconocimiento no eran su esencia. Lo que lo impulsaba verdaderamente era la necesidad de ayudar a otros a encontrar su propio camino y reconocer su valor. En la apertura de su nueva empresa, con Clara y sus hijas presentes, Alejandro compartió su historia, una narrativa donde el miedo y la vulnerabilidad se convirtieron en fuerza. Al final, cuando levantó un brindis para celebrar la nueva alianza, sintió que todo había valido la pena. Alejandro miró a Clara, y en ese intercambio silencioso, ambos supieron que su viaje apenas comenzaba. Había conquistado la batalla más importante, la de redescubrir su autenticidad. Originalmente perdido en su propio éxito, había encontrado su propósito a través de la conexión, la vulnerabilidad y la colaboración. En su corazón, sabía que, finalmente, estaba en el lugar donde pertenecía. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y compartir su amor por estas narrativas inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y lo más importante, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.